Venimos este año, que ha comenzado ya hace un mes y poquitos días, teniendo como texto, lema, que nos anime, que nos oriente, la primera parte del Salmo 138, en el versículo 8, donde dice David: el Señor cumplirá, ¿qué cosa? Su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y hemos delineado que no hay mejor cosa para nuestra vida, hombres o mujeres, chicos o grandes, solteros, casados. No hay cosa mejor que esto, de que Dios cumpla sus buenos planes en nuestras vidas. Porque sus propósitos tienen que ver con esto, con sus designios, con sus buenos planes, los cuales Él tiene preparados de antemano, así como las buenas obras, para que nosotros transitemos por esas buenas obras y por ese propósito suyo, ¿no? Pero el propósito de Dios no se concluye en la vida de una persona en un día ni en un año. ¿Cuánto tiempo demorará el propósito de Dios para que se cumpla y se desarrolle en mi vida y en la tuya? Mientras estemos vivos, mientras respiremos. Así que es una carrera, una maratón. Hay que correrla con paciencia, ir sacándonos el peso de encima, como dice la palabra, y seguir con los ojos puestos en el Señor Jesús. Esto no es para hacerle en un envión y dejar todo en un año o en un día o en un periodo corto. Esto es para que nos armemos de paciencia y teniendo presente que Dios está con nosotros, teniendo presente de que el que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, ¿qué va a ir haciendo? La va a ir perfeccionando. La va a ir completando hasta el día de Jesucristo. La va a ir completando día a día. De la misma manera que el constructor levanta una casa ladrillo a ladrillo. Y parece insignificante un ladrillo, pero así es como se va construyendo. Una distancia que hay que recorrer, pongámosle algo fácil, 15 cuadras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede llevar recorrer caminando 15 cuadras? A ver, más o menos. 10 minutos. 10 minutos, 15 minutos si uno va más tranquilo paseando. Bueno, esa distancia se recorre paso a paso. No podemos dar un salto y cubrir la distancia de las 15 cuadras. ¿Me explico? Entonces así el Señor cumple su propósito en nuestras vidas día a día, paso a paso. Y es importante que entendamos que debemos permanecer y debemos avanzar y debemos crecer, porque una distancia tan corta como 15 cuadras, que las podemos recorrer en 10 o 15 minutos, de pronto se puede alargar el tiempo si yo me detengo. Por la razón que sea, me detuve a mitad de camino a ver la vidriera, me detuve a conversar con alguien, me detuve porque me cansé, o me detuve porque no sé para dónde ir, o porque no tengo más ganas de continuar. Esos 15 minutos se van a ir extendiendo cada vez más mientras yo siga detenido. Y esto, llevado a la vida cristiana, tiene una aplicación también, porque de la misma manera que el trayecto corto o el tiempo corto que nos pueda llevar recorrer esa distancia se hace cada vez más largo si me detengo, en la vida cristiana también ocurre que hay cosas que pueden detenernos, frenarnos o peor aún hacernos retroceder. Y lo que debiera lograrse en una determinada cantidad de tiempo se empieza a hacer cada vez más largo, más tedioso, más pesado, más costoso. Pero nosotros, como dice la carta a los Hebreos, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan.
para perdición del alma, sino de los que permanecen, de los que continúan, de los que siguen adelante para preservación. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, tenemos esta propuesta, este objetivo. Por supuesto que Dios no va a terminar su propósito a fin de 2025. El propósito del Señor va a continuar. Pero que llegado el fin de este año, podamos mirar para atrás y ver que hemos caminado fielmente. ¿Te gustaría eso para vos y tu familia? Que a lo mejor la casa todavía no está completa, pero ya tiene varias hiladas más. A lo mejor no llegaste a la meta, pero llegás a este punto y mirás para atrás y decís, he avanzado, estoy un poquito más cerca, he crecido, el Señor me ha sostenido hasta este punto, hasta aquí nos ha ayudado y vamos a continuar. Amén. Muy bien, de eso quiero hablarles hoy. Y les cuento una experiencia. El día jueves viajamos con Joaquín a Córdoba a la tarde. Estaba lindo, 36, 37 grados. 5 menos cuarto de la tarde salimos rumbo a Córdoba. Él tenía un turno con el neumólogo. Hoy lo busqué en el diccionario y no aparece neumonólogo, aparece neumólogo. Bueno, después ustedes se fijarán y vemos quién gana la apuesta, ¿sí? Bueno, yo me quedé sorprendido también, ¿no? La computadora me lo marcaba como equivocado, por eso busqué y aparecía neumólogo y neumología. Bueno, dato curioso y sin mucho sentido. El asunto es que íbamos al médico. Él tenía turno a las 6:20 de la tarde. Llegamos unos minutitos antes. Él se presenta en la mesa de entrada para confirmar el turno y ahí le dicen que el médico se había ido a las 4 de la tarde. Se habrá olvidado, un turno de estos que dan de un mes para otro. Bueno, resumidas cuentas, uno empieza a hacer números, ¿no? Lo que podría haber hecho en estas horas, haberme tirado un poco de agua encima, haber salido a pasear, a correr, no sé. El gasto del combustible, el gasto del tiempo, los peajes que uno pagó, ¿todo para qué? Para nada, porque encima nos volvimos sin saber hasta cuándo le dan un próximo turno, porque en esta época los médicos salen de vacaciones, así que todo demora. Y qué desagradable que es cuando otros nos causan demora, otros nos hacen perder el tiempo o perder otros recursos, como el dinero también, ¿no? Pero bueno, no fue solamente ocasión de que otros nos hicieran perder tiempo, porque en el mismo viaje me pasó algo. Me fui acá por la autovía, era la primera vez que iba hacia Córdoba por la autovía nueva. Y no es mi fuerte la orientación, puse el GPS, cuando estábamos llegando a la circunvalación le erré a una entrada que me marcaba el GPS y agarré para el lado de Carlos Paz, así que el viaje se me alargó 15 kilómetros más. Entonces el GPS que te marca el tiempo que te resta para llegar pasó de 30 minutos a 40 minutos, que se hicieron más de 40 minutos. Bueno, menos mal que íbamos por mate y charlando, pero un error mío también retrasó, también me llevó a perder tiempo. Y vieron que somos pacientes las personas, ¿cierto? Hay que esperar un poco más, pero ¿cuál es el problema? Es más, a ver, me corro de la cola para que pasen todos los que están atrás, total yo soy paciente, ¿no es cierto que somos así? Vivimos tan acelerados, tan apurados, tan desesperados. Cada vez tenemos menos tolerancia, menos paciencia. Y claro, pasan estas cosas y a uno le aflora el viejo hombre, ¿no? Uno se acuerda de expresiones
se ha querido olvidar durante mucho tiempo, se acuerda de la mamá, del papá y de los familiares de la gente. Bueno, ustedes me entienden, ¿no es cierto? Estamos hechos del mismo material. Y la verdad que nos pone mal tener que esperar. Nos irritamos. El hecho de uno planifica, bueno, voy a hacer tal trámite y voy a volver a tal hora, pero resulta que después surgieron imprevistos, personas que se cruzaron en el medio, alguien que nos atendió y que no fue lo suficientemente expeditivo, que no sabía cómo hacer el trámite. Bueno, todas esas cosas que se pueden traducir en muchos ejemplos diferentes que en definitiva nos llevan a esto, a perder el tiempo. Y uno se pone muy, pero muy odioso, ¿no? Y de alguna manera eso también creo que muestra lo importante que es para mí mi tiempo, lo importante que es para vos tu tiempo, y que nadie te lo quite, que nadie te lo estorbe. Y hago esta presentación o cuento esto para que de alguna manera pongamos en contexto que muchas veces las pérdidas grandes de tiempo que vivimos y que experimentamos, y no solamente las pérdidas de tiempo, sino de otras cosas que son tan valiosas como el tiempo o más valiosas que el tiempo, tienen que ver con nuestras decisiones. Y me gustaría que justamente con el objetivo de que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas, podamos evaluarnos y pedirle al Señor que nos ayude a ver cómo estamos marchando. O si estamos marchando o estamos detenidos. Porque que otros nos detengan es una cosa, pero que nosotros mismos nos detengamos ya hace que seamos los responsables, ¿no? Acompáñenme, quiero que podamos leer en el libro de Números, capítulo 14, los versículos 32 al 34. Y esto es parte de un discurso que Moisés le da al pueblo de Israel, de parte del Señor, por supuesto, a causa de la actitud rebelde, de la incredulidad que ellos manifestaron, no en una, sino en muchas oportunidades, frente a esta determinación o a este propósito que Dios tenía de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, como se habían rebelado tantas veces y habían sido tercos y habían sido obstinados, el Señor les dice así a los que habían querido volverse a Egipto, ¿se acuerdan? Después de haber salido, viendo las señales, los milagros, viendo las manifestaciones tremendas y poderosas del Señor, habían querido volver, ¿no? Entonces dice así, lo leo en la versión Dios habla hoy: los cadáveres de ustedes quedarán tirados en este desierto, en el que sus hijos vivirán como pastores durante 40 años. De este modo, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que todos ustedes mueran aquí en el desierto. Ustedes estuvieron 40 días explorando el país, pues también estarán 40 años pagando su castigo, 1 año por cada día. Así sabrán lo que es ponerse en mi contra o en contra de mí. 40 años. Cuando los que hemos llegado y pasado los 40 nos damos cuenta de que son los años de nuestra fuerza, los años de nuestra agilidad, los años de mejor salud, los años donde podemos hacer cosas sin depender de otros. Porque ya la segunda etapa de 40, si es que llegamos a transitarla, ya se vive de otra manera. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Bueno,
40 años perdidos, 40 años, tiempo que pasaron en el desierto los que salieron de Egipto con una palabra firme del Señor, con un propósito claro de entrar a la tierra prometida donde iban a tener abundancia por la rebelión, ¿no? Y cuando uno lee puntualmente este texto que acabamos de leer, uno hasta puede pensar, o alguien podría pensar, pucha, qué duro que fue el Señor, ¿no? Cómo lo sentenció tan duramente, tan firmemente, pero en realidad hubo muchas, pero muchas traiciones, muchas rebeliones, muchas incredulidades, y aún con toda la misericordia y la paciencia que Dios les tuvo, aún así ellos seguían no creyéndole a Dios. Por eso Dios marcó esta pauta, esta disciplina. Ahora, quiero que podamos leer un texto que es un poquito más largo, así que les voy a pedir ayuda para que presten mucha atención y para que si el que está al lado se duerme, le avisen. ¿Sí? Bueno, quiero que podamos leer un texto de lo que, de la lectura que pudo hacer un tal Esdras. Muchos de ustedes saben quién es, un sacerdote, un escriba también de Israel, que vivió poco más de 1000 años después de esta generación que salió de Egipto, ¿sí? Y obviamente una persona que amaba al Señor, amaba su nación, conocía la palabra del Señor, conocía la historia de su pueblo y sabía por qué habían experimentado lo que experimentaron aquellos que salieron del desierto, a quienes se les dijo lo que acabamos de leer. Entonces, en un momento muy especial en la vida del pueblo de Israel, que había salido de otra cautividad, en este caso de Babilonia, y habían vuelto por grupos, y habían empezado a reconstruir la ciudad, el muro, se juntaron para adorar al Señor, para buscar su rostro, para confesar los pecados, para ponerse a cuentas con Dios, y este Esdras hace un reconto, mientras ora hace un repaso de la historia de Israel en este periodo después de que salieron de Egipto. Lo que voy a leer está en Nehemías capítulo 9, a partir del verso 9, en la versión Dios habla hoy. Lo van a ver seguramente ahí en la pantalla. Escuchen la perspectiva, escuchen la apreciación, la lectura que hace Esdras de lo que había ocurrido con el pueblo de Israel y por qué llegaron a donde llegaron. Esdras le dice a Dios: tú viste cómo sufrían nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos junto al Mar Rojo. Hiciste grandes prodigios y maravillas en contra del faraón, de todos sus siervos y de toda la gente de su país, porque te diste cuenta de la insolencia con que ellos trataban a los israelitas, y te ganaste así la gran fama que hoy tienes. Partiste en dos el mar delante de ellos, y pasaron por en medio sobre terreno seco, pero hundiste a sus perseguidores hasta el fondo como una piedra en aguas profundas. Luego los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Después bajaste al monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste decretos justos, enseñanzas verdaderas y leyes y mandamientos buenos. Les enseñaste también a consagrarte el sábado y les diste mandamientos, enseñanzas verdaderas, leyes y enseñanzas por medio de tu siervo Moisés. Les diste además pan del cielo para saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Luego les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido. Y acá empieza el ciclo nefasto. Pero ellos y nuestros antepasados
fueron orgullosos y testarudos, y no hicieron caso a tus mandamientos. No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste. Aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, y cometieron grandes ofensas, tú por tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Además, les diste de tu buen espíritu para instruirlos. Jamás les faltó de la boca el maná que les enviabas, y les diste agua para calmar su sed. Durante 40 años les diste de comer en el desierto y nunca les faltó nada. Ni se desgastaron sus ropas, ni se les hincharon los pies. Les entregaste reinos y naciones y se los repartiste en parcelas. Y ellos tomaron posesión de Hesbón, país del rey Sihón, y de Basán, país del rey Og. Hiciste que tuvieran tantos hijos como las estrellas que hay en el cielo, y los llevaste a tomar posesión del país que habías prometido dar en propiedad a sus antepasados. Y ellos entraron y conquistaron la tierra de Canaán. Humillaste ante ellos a los habitantes de esa tierra y a sus reyes y a la gente de esa región, los pusiste en sus manos para que hicieran con ellos lo que quisieran. También se apoderaron de ciudades fortificadas y de tierras fértiles, de casas llenas de lo mejor, de pozos, viñedos, olivares y muchos otros árboles frutales. Comieron hasta quedar satisfechos, engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti y despreciaron tu ley. Mataron además a tus profetas que los acusaban abiertamente y les decían que se volvieran a ti, y te ofendieron grandemente. Por eso los entregaste al poder de sus enemigos que los oprimieron. Después, estando afligidos, te pidieron ayuda, y tú por tu gran compasión los escuchaste desde el cielo. Les diste hombres que los libraron del poder de sus opresores. Sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a hacer lo malo en tu presencia. Por eso los dejaste caer en poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. Luego volvían a pedirte ayuda, y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo, librándolos en muchas ocasiones. Les aconsejabas que volvieran a cumplir tus leyes, pero ellos se creían suficientes y no hacían caso de tus mandamientos. Violaban tus decretos que dan vida a quienes los practican. Fueron rebeldes y testarudos y no hicieron caso. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos y les hiciste advertencias por medio de tu espíritu y de tus profetas. Pero no hicieron caso, y por eso los entregaste al dominio de las naciones de la tierra. Sin embargo, por tu gran compasión, no los destruiste del todo ni los abandonaste, porque tú eres un Dios tierno y compasivo. Por lo tanto, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que mantienes tu alianza y tu gran amor, no tengas en poco todas las calamidades que han ocurrido a nuestros reyes, jefes, sacerdotes y profetas, y a nuestros antepasados y a todo el pueblo, desde el tiempo de los reyes de Asiria hasta el presente. Eso habla de muchos años. No obstante,
Tú estás limpio de culpa en todo lo que nos ha sucedido, pues tú has actuado con fidelidad en tanto que nosotros hemos hecho lo malo. Ni nuestros reyes, jefes y sacerdotes, ni nuestros antepasados cumplieron tu ley, ni hicieron caso de tus mandamientos y de las advertencias que les hiciste. Por el contrario, en su reino, y a pesar de los muchos bienes que les diste y del grande y fértil país que les entregaste, no te rindieron culto ni abandonaron sus malas acciones. Y concluye Esdras diciendo: míranos hoy, convertidos en esclavos precisamente en el país que diste a nuestros antepasados para que se alimentaran de sus productos y bienes. Los que se produce en abundancia es para los reyes que por causa de nuestros pecados has puesto sobre nosotros. Nosotros y nuestros ganados estamos sujetos a sus caprichos. Por eso estamos tan afligidos. Por todo esto, nosotros nos comprometemos firmemente por escrito, y el documento sellado lo firman nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Espero que puedan visualizar lo que a mí me ha ministrado, lo que a mí me ha hablado este texto. Porque como les decía, cuando uno lee los versículos anteriores de que Dios los destinó a la muerte en el desierto por su rebelión, suena como muy tajante, muy de un momento para otro. Sin embargo, alguien que conocía la historia del pueblo de Israel mucho más de lo que todos nosotros juntos, Esdras, es capaz de hacer memoria de que todo lo que les pasó de duro al pueblo de Israel en ese transcurso de los 40 años en el desierto y aún después de haber entrado a la tierra prometida, era ni más ni menos que por las malas decisiones que tomaron. Perdieron 40 años de su vida. Y a nosotros nos incomoda a veces perder 10, 15, 20 minutos cuando alguien nos demora, ¿no? Ellos perdieron 40 años y muchos de ellos quedaron en el desierto sin poder ver la promesa de Dios, la tierra prometida, justamente porque tomaron malas decisiones. Porque en vez de continuar mirando al Señor que los guiaba, porque aún así, con todas sus rebeliones, ustedes leyeron, la nube no se apartó de ellos de día, la columna de fuego no se apartó de noche, no les faltó el maná, no les faltó el agua, la ropa no se les gastó, no se les hincharon los pies. Dios estuvo con ellos siempre, a pesar de la rebelión. Aún así perdieron el tiempo. Porque como dice Pablo, hablando de esta misma situación en 1 Corintios 15, dice Pablo: de los más de ellos, aunque todos cruzaron el mar, todos bebieron de la roca que era Cristo, todos comieron el maná, todos vieron los milagros del Señor, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor a causa de esta rebelión. Entonces, yo quiero animarles a que podamos mirar nuestra vida y de alguna manera volver a reconocer hoy, como pudo reconocer Esdras, que si hemos llegado hasta acá, no es por mérito propio, ha sido porque una tras otra vez, una tras otra y tras otra vez, el Señor ha sostenido su misericordia sobre nosotros. Ha sido compasivo, ha sido perdonador, ha sido fiel, ha sido como un padre que se compadece de sus hijos. Yo espero que lo puedas ver, porque cuando esto penetra nuestra manera de pensar, cuando esto alumbra nuestro entendimiento, podemos empezar a desarrollar una actitud más humilde,
más agradecida para con el Señor, podemos dejar de reclamarle tanto y de reclamar a la gente y empezar a ver que el Señor nos tiene con vida porque Él es paciente y misericordioso. Y que podamos ver también, de la misma manera que Esdras reconoció, que así como sus antepasados, ellos también, esta generación, estaban pasando por problemas, no por las injusticias, no por el olvido ni el descuido de Dios, sino porque ellos mismos también habían sido de los que cuando las papas quemaban, ay Señor, ayúdame, te prometo que ahora sí me voy a dedicar de lleno. Te prometo que ahora me voy a bautizar, te prometo que ahora voy a servir, te prometo que ahora voy a ser obediente a mis padres, voy a tender la cama, voy a lavar la ropa, no voy a decir más malas palabras, qué sé yo cuántas cosas prometemos, ¿no? Cuando estamos en una situación difícil y el Señor nos escucha. El tema es que cuando encontramos un poquito de alivio, es común que volvamos a las andadas, ¿no? Me gustó la expresión ahí en el versículo 27. Cuando tenían un poco de paz ya era suficiente para que se olvidaran y volvieran a lo suyo. Y eso nos confronta porque la verdad que no es grato para el orgullo que el espejo nos muestre estas facetas de nuestra vida. Pero es necesario poder entender, si queremos que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros, tenemos que reconocer de qué material estamos hechos y cómo reaccionamos montones de veces. Muy fácilmente nos desviamos, muy fácilmente nos demoramos o nos queremos volver o queremos apartarnos o empezamos a dar vueltas en una situación porque perdemos de vista a aquel que nos ha llamado a la tierra prometida. Perdemos de vista o perdemos en esencia la promesa del Señor de que Él nos lleva de la mano, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso es algo que nos lo tenemos que recordar a diario, hermanos, porque de pronto tenemos experiencias como las que vivió Esdras con el pueblo o como las que vivieron los israelitas cuando salieron del desierto y vieron las maravillas y hay alegría, hay canción, hay entusiasmo, fervor, hay promesas. Pero por alguna cuestión que tiene que ver con esta naturaleza tan frágil que tenemos, cuando nos confiamos en nosotros mismos, perdemos el rumbo. Entonces, yo espero que realmente el Señor cumpla su propósito en mí. Y lo anhelo para vos, lo anhelo para la iglesia. Por eso es que justamente espero que no nos creamos más de la cuenta. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Pedro? Señor, estoy dispuesto si es necesario a ir contigo y dar mi vida. Y probablemente fue muy sincero Pedro, pero evidentemente todavía no reconocía su fragilidad y tuvo que llorar amargamente reconociendo que no era ni tan valiente ni hombre de fe como él creía ser. Entonces, por eso digo, mientras antes reconozcamos nuestra condición, eso nos va a ayudar a depender de quien sí puede sostenernos, del Señor. Separados de Él, hermanos, gloria a Dios por su fidelidad, ¿no? Yo te invito, espero que puedas hacerte el tiempo, no sé si esta noche o mañana, que puedas volver a leer este capítulo 9 de Nehemías. Y que puedas de alguna manera remarcarlo, si te gusta remarcar la Biblia. A Pablo no le gusta marcar la Biblia, así que no le voy a decir que la marque, pero anotarlo, porque él anota en un cuaderno, así que está bueno de una u otra manera. Pero que podamos tener esta foto puesta ahí a la vista,
Todos tenemos fotos de momentos y de personas especiales, ¿no? Bueno, haríamos bien en tener ciertas fotos de las experiencias de otros y el pueblo de Israel. Claramente Pablo dice en Corintios 15, estas cosas les sucedieron para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. ¿Para qué? Para que no cometamos el mismo error. Entonces digo, sería muy bueno tener a la vista donde todos los días podamos recordar esta foto de la fragilidad. No somos mejores que los israelitas que salieron de Egipto. No somos mejores que los que salieron de Babilonia con Esdras, con Nehemías y no me acuerdo cuál era el otro. No somos mejores. No somos más fieles. No somos más fuertes. No somos más inteligentes. Por eso, si podemos recordar nuestra condición, vuelvo a decir, vamos a tener mucha más prestancia para tomarnos de la mano del que realmente puede sostenernos. Y lo necesitamos, hermanos. Yo lo necesito. Para que, como les decía hace un rato, lo que está escrito en el libro de Hebreos, ¿no? Justamente para los israelitas. Nosotros no somos de los que retroceden. Este retroceder significa abandonar, significa dejar el camino, significa también apostatar o dejar la fe. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este 2025 y durante cada año de vida que Dios nos dé. Amén. Una cosa que más que digo entre paréntesis de esta experiencia, ¿no? De los 40 años en el desierto. Papás, mamás y jóvenes que van a ser papás y mamás en algún momento. Fíjense cómo podemos ser los causantes de lo que tanto nos enoja, de lo que tanto nos irrita, que alguien nos haga perder tiempo, como te contaba en esas experiencias cotidianas al principio, ¿no? Qué enojo que nos da cuando alguien se mete con nuestro tiempo y nos roba tiempo, así sean 15 minutos en la cola del banco. Cuidado con ser los que le causemos 40 años de demora a nuestros hijos. Porque la generación de los de menos 19 o menos 20 años se pasaron 40 años hasta que no quedó ninguno de los padres. Simplemente digo eso para que entendamos hasta dónde somos responsables como papás y mamás en las decisiones de fe que tomamos, ¿no? A veces pensamos solo por nosotros, pero tenemos que saber que Dios es un Dios de generaciones y un Dios que opera en mi vida un propósito que tiene que ver o está ligado, conectado a los que son familiares, a los que son mi esposa, mi hijo y a los que son mis hermanos. Así que Dios nos ayude a poder mantener la mirada puesta en el Señor. Miren, quiero ir llegando al final y traer a la memoria la convicción y el entendimiento que Pablo, el apóstol Pablo, tenía o tuvo a partir de encontrarse con el Señor y de entender el propósito del Señor. Y escribiéndole a los filipenses, Pablo les va a decir lo que muchas veces hemos leído: todas las cosas que para mí antes eran ganancia, todas las cosas que antes para mí eran importantes o valiosas, ahora las he llegado a estimar como pérdida, con tal de ganar a Cristo, ¿no? Y les dice, todo lo que para mí era tan valioso antes, ahora lo tengo por basura, porque quiero conocer a Cristo, quiero conocer el poder de su resurrección, ¿no? Y en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 al 14,
Pablo dice textualmente, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. O sea, Pablo era consciente de que todavía estaba en este proceso. Estaba camino a la meta, estaba en la construcción de la casa y seguía poniendo ladrillos y seguía avanzando y seguía trabajando para el Señor, ¿sí? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Sigo adelante. Hermanos queridos, tenemos una vida por delante. Tenemos este año. Sigamos adelante, puestos los ojos en el Señor. No bajemos los brazos. No nos dejemos robar el tiempo, ni robemos el tiempo a nadie. No nos quedemos en el desierto dando vuelta. Sigamos adelante. Y dice el verso 13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. 2 puntos, escucha bien. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¡Qué claridad! Eso es lo que necesitamos abrazar, hermanos. Eso es lo que necesitamos tener acá como una foto, como un recordatorio continuo. ¿Saben por qué? Porque, como les decía recién, con mucha facilidad empezamos a patinar en el barro y surgen situaciones o de tristeza, o de incertidumbre, o de pérdidas, o de desgano, porque también esto, o aún hasta de euforia, porque a veces hasta en la euforia de buenas emociones nos detenemos a celebrar de más y con lo que no conviene y con quienes no convienen, y nos queremos quedar eternamente en la celebración. El que entiende, entienda. Hermanos, a veces hasta los buenos tiempos o las buenas circunstancias pueden ser una trampa que nos detengan y que nos roben la bendición de continuar, la claridad en la mente y en el objetivo de seguir hacia el propósito de Dios en nuestra vida. Y acordate, cuando pasa eso, no solamente demoramos nuestra vida, sino todos los que vienen por detrás, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Que nadie los toque. Pero nosotros sí podemos demorarles y arruinarles la vida. ¿Cómo es la cosa? Entonces, Pablo dice, una cosa he determinado, olvidarme lo que está atrás. Y no en el sentido de que Pablo tuviera problemas de memoria o de amnesia y que, ¿qué pasó en mi vida? No me acuerdo. No, sí, Pablo se acordaba, porque de hecho Pablo en varias oportunidades lo encontramos contando su testimonio y tenía bien presente lo que había hecho, lo bueno y lo malo. Entonces no se había olvidado de lo que había hecho, pero sí se había desconectado o había cortado toda soga, toda atadura con el pasado. Porque el pasado, hermanos, es para recordarlo y aprender de él, no para que lo traslademos al presente y vivamos en el pasado o condicionados por el pasado. Y aún dentro de los que nos decimos hijos de Dios, muchas veces vivimos atados a miedos, a rencores, a resentimientos, a malas experiencias, a frustraciones o inclusive a victorias pasadas. Y queremos vivir de eso. Pablo había entendido, y espero que nosotros con la ayuda del Señor también lo entendamos. Si queremos que Él cumpla su propósito en nuestra vida, necesitamos dejar el pasado en su lugar.
que sirva para recordarlo, para no cometer los mismos errores, que sirva para que de alguna manera podamos ser mejores de lo que fuimos, más entendidos, más espirituales, más sabios, pero que nunca nos frene el pasado. Entonces Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo. Hermanos queridos, nos llevaría mucho tiempo a hablar de distintas circunstancias, pero creo que el Señor, en su amor, en su ternura y en su sabiduría, nos ayuda a ver a cada uno qué cosas pueden ser las causales de que nos detengamos. En el caso de los israelitas que salieron de Egipto, en algún momento fue recordar los melones, los puerros, los ajos, el pescado que comían en la esclavitud. Fíjate hasta qué punto somos tan confusos, como a veces hacemos memoria de cosas que parecían buenas cuando estábamos en la esclavitud. El diablo es muy astuto para eso. A veces recordamos con tristeza o con frustración malas decisiones o malas experiencias del pasado, y eso nos tiene ahí también apresados y no podemos mirar. Otras veces recordamos heridas y seguimos tirándole tierra a la herida y seguimos abriendo la herida para revolcarnos en nuestro dolor y para tener ahí en alto todo lo que yo padecí, lo que sufrí, lo que me hicieron. En algún momento, si queremos seguir adelante, tenemos que dejar que Dios sane, porque para eso murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras dolencias, para vendar los quebrantos de nuestro corazón, ¿sí o no? Amén. Amén. Y para coronarnos de favores y misericordia. Entonces no puedo estar todo el tiempo lamiéndome de herida y recordando todo lo que me hicieron. En algún momento tengo que olvidar eso, no en el sentido de que nunca más lo voy a recordar, sino en el sentido de poder decir, me pasó esto, me hirieron, me lastimaron, pero el Señor me sanó. Y por eso prosigo. Todavía no he llegado, dice Pablo, pero una cosa hago, prosigo, tengo bien en cuenta, sé bien a dónde voy. Dios me rescató con un propósito, Dios me tomó con un propósito y yo quiero llegar a ese objetivo para el cual el Señor me tomó y me sacó de la miseria de donde me sacó. Entonces, hermanos, es alentador, es realmente causa de gozo, es causa de descanso para nuestra alma que fácilmente se preocupa, nuestra alma que fácilmente se enoja, se debilita, empieza a reclamar, empieza a hacer chiquilinada. Es muy alentador para nuestra alma poder acordarnos de esto y enfocarnos. Recibámoslo de parte del Señor, recibilo. Y que puedas decir con la misma claridad, la misma convicción, tengas los años que tengas la madurez que tengas, que pueda esto alentarte como un ejemplo. ¿Te acuerdas que leíamos hace un par de domingos que Pablo decía, imítenme en lo que han oído, en lo que han visto, en lo que han escuchado de mí? Hagan eso. Bueno, acá Pablo está diciendo, hermanos, yo todavía no he llegado, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Entonces, yo quiero alentarte en esta noche para cerrar a que puedas recordar la promesa del Señor. Yo sé que cada uno de ustedes debe tener, si no una, varias palabras a las cuales en algún momento te aferraste. Yo sé que en algún momento has dicho, Señor, esta palabra es para mí.
Vos me estás hablando, me estás levantando en este momento. Vos me estás alentando. Señor, quiero recordarme esa palabra, quiero volver a abrazarla, quiero volver a mirar eso que me dijiste y dejar de mirar otras cosas que me distraen, que me hacen perder, que me hacen sentir extraviado, que no sé para dónde ir. Señor, quiero tomarme de esa palabra. Y acuérdate que hay un propósito del Señor. ¿Qué tiene que ver con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos? Y si sos soltero, tiene que ver con lo que Dios te quiere dar. Porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que vayan preparándose. En noviembre vamos a tener casamiento, paso de vayan buscando los zapatos. Hermanos queridos, en el Señor hay verdadera esperanza. En el Señor está nuestro bien, nuestra seguridad. ¿Cómo lo va a hacer? Es tan ingenioso, es tan creativo, es tan impredecible el Señor. ¿De dónde va a sacar el recurso? ¿De dónde nos va a sanar? ¿De dónde nos va a proveer? No sé. Pero acordate que Él sopla y hace que lluevan codornices en el desierto. Él hace salir agua de la roca en el desierto. Y si quiere poner una nube para cubrirnos del sol, y si quiere mandar una llama que nos alumbre de noche, lo va a hacer porque Él es todopoderoso. Y si tiene que decirme o decirte, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, también lo va a hacer. Porque como le dijo a los corintios, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Antes, el mismo Señor que les da las pruebas o que permite que sean tentados, va a suplir la salida, va a dar también la salida. ¿Para qué? Para que se vea su fidelidad. Así que te animo, hermano, a que vuelvas a recordarte un niño o una niña. Me refiero en cuanto a la pequeñez, en cuanto a la necesidad, a la fragilidad, pero un niño o una niña tomado de la mano del Señor. Él no lo suelta. Jesús dice en Juan capítulo 10, cuando habla de que Él es el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, todo eso, y dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y después dice, nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Así que, si querés imaginarte, sirve de un lado el Señor, de otro lado el Padre Todopoderoso. Yo y el Padre somos uno, como quieras entenderlo, como quieras ver la imagen. Pero que puedas verte tomado de la mano del Señor, tomada de la mano del Señor. Y que no nos soltemos. Qué bueno sería hoy hacer este compromiso. No lo vamos a firmar como Esdras le hizo firmar a los jefes de la familia, pero que nos podamos hacer un firme compromiso delante del Señor. No nos vamos a soltar de tu mano. Vamos a caminar este año en fidelidad, ayudar al Señor, que a veces me distraigo, a veces me canso. ¿Vieron como los nenitos chiquitos? Mami, upa, upa, upa. Quieren caminar más, no, se tiran al piso, lloran, el cansancio los abruma. Así somos, así de frágiles somos. Pero que de una u otra manera podamos permanecer ahí, tomados de la mano del Señor. Amén. Amén. Si podés ponerte de pie, te invito a que lo hagas un momento. Y que puedas orar al Señor y darle gracias. Deja que el Espíritu Santo traiga a tu memoria las innumerables oportunidades donde Él ha sido fiel, donde Él te ha vuelto a recibir, como ese hijo pródigo que estaba ensayando su discurso y el padre ni siquiera permitió que lo terminara porque corrió, lo abrazó, lo besó, lo bendijo e hizo fiesta. Y a lo mejor estás en esa situación. Deja que el Señor te ministre
y te recuerde cuántas veces te sacudió el polvo, cuántas veces te lavó, te volvió a tomar en sus brazos, te volvió a consolar. Y aún sabiendo todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, no ha dejado de bendecirnos día tras día, porque Él es compasivo, Él es misericordioso, es clemente, es lento para enojarse. Deja que el Espíritu Santo te ministre y te ayude a recordar todas las cosas que Él ha venido haciendo y las que está haciendo en este tiempo. Y deja que el Señor también te muestre esa meta del supremo llamamiento de Dios. Esa meta que tiene que ver con cumplir el propósito para el cual el Señor nos llamó. Señor, no nos dejes distraernos. No nos dejes quedarnos a mitad de camino. Mucho menos, Señor, no nos dejes retroceder. Que podamos ser lo suficientemente dóciles para escuchar tu voz cuando nos llamas, a través de la palabra, a través de la lectura, a través de la exhortación de algún hermano. Señor, sea como sea que nos hables, que aprendamos a oírte y a ser dóciles. Y a lo mejor alguno en esta noche, Señor, está recibiendo tu palabra. Señor, grábala en el corazón, implanta esta palabra en la mente y en el corazón para que sirva de fortaleza, para que sirva de vigor, para que sirva, Señor, de profundo aliento. Señor, a lo mejor alguno está con el tanque de combustible vacío. Señor, llena con tu gracia, con tu fortaleza, con tu renuevo, Señor. Haya gozo de tu Espíritu Santo, renovando nuestras fuerzas para continuar. Bendito Dios, ayúdanos a entender también, Señor, porque seguramente algunas sogas del pasado, algunas cadenas del pasado nos tienen frenados. Y si así fuera, Señor, con la ayuda y el poder de Jesucristo, por la victoria de Jesucristo, podamos cortar toda amarra, soltarnos, liberarnos de lo que nos tiene presos del pasado y poner nuestra mirada en ti, Señor, y continuar, proseguir, avanzar hacia la meta del supremo llamamiento de Jesucristo hacia nuestras vidas. Señor, y que aún podamos extender nuestras manos y como una red llevar a muchos otros, Señor, que aún no te conocen, a que se acerquen a Jesucristo, el Señor y el Salvador. Ayúdanos, Señor. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y ahora queremos adorarte, Señor. Queremos cantar de tu gloria, de tu hermosura, de tu paciencia, de tu fidelidad, Señor. Bendito seas, Señor. Trae sanidad, trae libertad y gozo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén.